Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Mi nombre es Elmer Arana, soy apologeta católico y soy miembro del movimiento San Juan 23. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar acerca del primer dogma mariano, el primer dogma que es pues María, Madre de Dios. Así que vamos a tratar de explicar este dogma de la iglesia, pero antes quiero pedirles de favor que pues compartan este video en los distintos foros de enseñanza, también en los foros de debate, en sus perfiles. También quiero pedirles de favor que se suscriban a mi canal Apologista Católico Elmer Arana y juntos defendamos la fe de la iglesia. Así que un saludo a todos los que se están conectando, a todos los que se van a conectar y a todos los que van a ver este video. Bueno, vemos hoy en día muchas herejías del pasado que ya fueron condenadas por la iglesia acerca de pues la Teotokos, que es María, la Madre de Dios. Recordemos que cuando se dice Teotokos, Madre de Dios, vemos hoy muchos que realmente pegan el brinco al cielo y empiezan a atacar un estilo pues arrio, un estilo nestorio, que era pues incluso era un patriarca de Constantinopla y que también pues se opuso a este título de María, Madre de Dios, que es Teotokos. No es Cristotokos, sino es Teotokos. Pero hoy en día vemos muchos herejes en las redes sociales, ante todo, que están tratando de ver cómo confunden y dicen, no, pues que María no es Madre de Dios porque ella no existía cuando Dios pues hizo el mundo y que ella no es eterna. Entonces no se trata de eso, sino de explicar cómo María es Madre de Dios en el tiempo y no en la eternidad. Bueno, vamos a entrar de lleno entonces. No olviden suscribirse a mi canal Apologista Católico Elmer Arana y juntos defendamos la fe de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Así que María entonces concibió y dio a luz la segunda persona de la Santísima Trinidad, según la naturaleza humana que él asumió, o sea, Jesucristo. Así que María es verdaderamente Madre de Dios. A la pregunta que algunos se hacen, ¿cómo puede ser María la Madre de Dios si Dios ya existía antes que ella naciera? Si María es una criatura, entonces ¿cómo puede ser María la Madre de Dios? Entonces vamos a responder. En el diccionario encontramos que madre es la mujer que engendra. Se dice que es madre del que ella engendró. Entonces, si aceptamos que María es madre de Jesús y que Jesucristo es Dios, entonces María es madre de Dios. Esto es por simple lógica. Claro que no es madre de Dios Padre, sino madre de Dios Hijo, segunda persona de la Santísima Trinidad, pero Jesucristo es Dios. Si nosotros decimos que María no es madre de Dios, entonces estamos negando la divinidad de Jesucristo y estamos afirmando que Jesucristo no es Dios. Entonces, no debe confundirse entre lo que es el tiempo y también la eternidad. Nosotros estamos hablando del tiempo. María obviamente no fue madre del Hijo eternamente. Ella comienza a ser madre de Dios cuando el Hijo eterno quiso entrar en el tiempo y hacerse hombre como nosotros. Así dice Juan capítulo 1, versículo 14. Para hacerse hombre quiso tener una madre. Pero vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Lo voy a leer de la Biblia de Navarra. Nos dice el apóstol lo siguiente. Dice Gálatas 4:4. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Entonces nos dice que al llegar la plenitud de los tiempos, entonces Dios mandó a su Hijo. Y es ahí donde María pasa a ser Madre de Dios, o sea, en el tiempo, no en la eternidad. Esto nos queda bien claro. Entonces, dice el apóstol, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer. Dios se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Por ende, María es Madre de Jesús, Dios y hombre verdadero, porque así lo define la iglesia. Jesucristo es Dios y hombre verdadero. Entonces, María es Madre de Dios no porque lo haya engendrado en la eternidad, sino porque lo engendró hace 2000 años.
en la encarnación. Así dice Juan capítulo 1, versículo 1. María es madre del Verbo divino. Dios no necesitaba una madre, pero la quiso tener para acercarse a nosotros con infinito amor. Dios es el único que pudo escoger a su madre, y para consternación de algunos y gozo de otros, escogió a la Santísima Virgen María, quien es y será siempre la Madre de Dios, la Madre del Teotocos. Cuando la Virgen María visitó a su prima Isabel, esta, movida por el Espíritu Santo, le llamó Madre de mi Señor. Lucas capítulo 1, versículo 43. El Señor a quien se refería no pudo ser otro sino Dios. Lucas 1, 43. Así dijo Isabel, pues llena el Espíritu Santo. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Kyrios, la madre de mi Señor? La verdad es que María es madre de Dios y es parte de la fe de todos los cristianos ortodoxos, de doctrina recta, de toda la Iglesia católica apostólica, y fue proclamado dogmáticamente en el Concilio de Éfeso en el año 431, ya que es pues el primer dogma mariano aprobado por la Iglesia. Ahora vamos a ver un poquito de antecedentes de la controversia sobre la maternidad divina de la Santísima Virgen María, y vamos a ver entonces algunos errores teológicos, tanto de Nestorio, bueno, quizás más de Nestorio que de Arrio, que también pues se oponía a este título divino de la Teotocos, y decía pues lo mismo que dicen hoy muchos en día, que María no puede ser madre de Dios porque es una criatura y ella no pudo engendrar a Dios. Obviamente que no estamos hablando de la eternidad, estamos hablando del tiempo, como dice el apóstol Pablo, Gálatas 4:4, al llegar la plenitud de los tiempos. De eso estamos hablando, pero vamos a hablar mejor entonces un poco más de Nestorio. ¿Quién era Nestorio? Pues él existió en el siglo V, y pues era patriarca de Constantinopla, y él pues afirmaba algunas cosas que iban en contra del título divino de Madre de Dios, incluso pues de la divinidad misma de Jesucristo. Entonces vamos a hablar un poco de los errores de Nestorio, errores teológicos lógicamente. Y entonces en el siglo V, Nestorio, patriarca de Constantinopla, oiga bien, era un patriarca de Constantinopla, afirmaba los siguientes errores: que hay dos personas distintas en Jesús, una era divina y la otra era humana. Sus dos naturalezas no estaban unidas, él lo negaba, lo que la Iglesia pues llegó a determinar, que está unida tanto la naturaleza pues divina como su naturaleza humana. Por lo tanto, María no es la madre de Dios, pues es solamente la madre de Jesús, afirmaba Nestorio. Jesús nació de María solo como hombre y más tarde asumió la divinidad, por eso decimos que Jesús es Dios. Entonces, vemos que estos errores de Nestorio, al negar que María es madre de Dios, niegan también que Jesús fuera una persona divina. O sea, pues se estaba negando la divinidad de Jesucristo. La doctrina referente a María está totalmente ligada a la doctrina referente a Cristo. Confundir una es confundir la otra. Cuando la Iglesia defiende la maternidad divina de María, es defendiendo la verdad de que su Hijo Jesucristo es una persona divina. O sea, pues la defensa de María no es tanto por María, sino por defender a Cristo. Porque Nestorio hablaba pues de una separación de las dos naturalezas, tanto la divina como la humana. Y decía pues que María sí fue madre de Jesucristo en la carne, pero que Jesucristo adquirió después de nacer la naturaleza divina, y esto es una herejía que fue condenada por la Iglesia. En esta batalla doctrinal, San Cirilo, que fue obispo de Alejandría, jugó un papel muy importante en clarificar la posición de nuestra fe católica en contra de la herejía de Nestorio. En el año 430, el Papa Celestino I, en un concilio en Roma, condenó la doctrina de Nestorio y comisionó a San Cirilo para que iniciara una serie de correspondencias donde se presentara la verdad. Luego pues llega en lo que es el concilio de Éfeso en el año 431 y se define la doctrina de la Teotocos, María Madre de Dios. Ahí se llevó a cabo el concilio de Éfeso,
donde se proclamó pues oficialmente a María, que María pues es madre de Dios. Desde un comienzo la iglesia enseña que en Cristo hay una sola persona, la segunda persona de la Santísima Trinidad. María no es solo la madre de la naturaleza del cuerpo humano, pero también de la persona quien es Dios desde toda la eternidad. Cuando María dio a luz a Jesús, dio a luz en el tiempo a quien desde toda la eternidad era Dios, porque Jesucristo existía desde la eternidad. Así nos dice el Evangelio de San Juan capítulo 1, versículo 1. Y este evangelio también viene a refutar todas estas doctrinas, todas estas herejías de Nestorio y también de Arrio, que se oponían al título de María como Madre de Dios. Entonces el evangelio mismo de San Juan capítulo 1, versículo 1 viene a refutar totalmente y a tirar a la basura estas herejías que iban en contra de la divinidad de Cristo. Entonces, así como María también es madre humana, no es solamente madre del cuerpo humano, sino de la persona. Así María dio a luz a una persona, Jesucristo, quien es ambos, es Dios y también es hombre. Así que Jesucristo es Dios y hombre verdadero. Entonces ella es la madre de Dios. Esto se define en el Concilio de Éfeso en el año 431. Ahora vamos a ver la ortodoxia, que es en palabras correctas, podemos decir que la ortodoxia es pues la doctrina recta, la doctrina recibida de los apóstoles y que también viene desde Jesucristo. O sea, pues la buena enseñanza, la doctrina recta, no las interpretaciones privadas de herejes, no. Viene pues la ortodoxia, que es pues prácticamente la enseñanza de la doctrina correcta, de la doctrina recta. Enseña, y enseña en toda la ortodoxia católica, Jesús es una persona divina y no son dos personas como afirmaba Arrio y también Nestorio. Es una sola persona divina. Jesús tiene dos naturalezas, sí, es Dios y también es hombre verdadero. Jesús es Dios y hombre verdadero, cosas que están definidas por la iglesia. María es madre de una persona divina y por lo tanto es madre de Dios. Lo dice también Lucas 1:43. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Quirios, la madre de mi Señor? Está pues diciendo la prima Isabel en la visitación de Santa María Virgen. Entonces, María es madre de Dios. Este es el principal de todos los dogmas marianos. Óigase bien, el primero y el principal de todos los dogmas marianos. Y la raíz del fundamento de la dignidad de la singularísima pues Virgen María. María es la madre de Dios, no desde toda la eternidad, sino desde el tiempo, como dice el apóstol San Pablo en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Esta es la verdad. Y así que pues esto bota a la basura todas las herejías que hay ahora en las redes sociales de estos hombres que se llaman pastores y que quieren atacar a la Santísima Virgen María. El dogma de María, Madre de Dios, contiene dos verdades muy, pero muy importantes. La primera, María es verdaderamente madre. Esto significa que ella contribuyó en todo en la formación de la naturaleza humana de Cristo. Como toda madre, contribuye a la formación del Hijo en sus entrañas. Esta es una verdad. La segunda verdad, no menos importante, es que María es verdaderamente madre de Dios. Ella concibió y dio a luz a la segunda persona de la Santísima Trinidad, según la naturaleza humana que Él asumió. Y mira qué importante, y esto es de saberlo todos, y es para decirle a estos herejes que andan atacando a la Santísima Virgen María, que si María no es madre de Dios, entonces ¿qué es? Porque la mujer que pare un hijo, la mujer que da a luz un hijo, es madre. Porque entonces, ¿cómo le podemos llamar a la mujer que da a luz un hijo? Pues es madre. Y María es madre porque parió a Jesús, dio a luz a Jesús, y Jesús es Dios. Por lo tanto, María es madre de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. El origen divino de Cristo no le proviene de María, pero
al ser Cristo una persona de naturaleza divina y humana, María es tanto madre del hombre como madre del Dios. María es madre de Dios porque es madre de Cristo, que es Dios. Simple lógica. Si María es madre de Cristo y Cristo es Dios, entonces María es madre de Dios. Dos premisas, una conclusión. Simple lógica. Jesucristo es Dios. María es madre de Cristo. Entonces María es madre de Dios. Simple lógica. La misión material de María es mencionada desde los principios credos de la iglesia. En el credo de los apóstoles, por ejemplo, dice: creo en Dios Padre Todopoderoso y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, o de María Virgen. Esto lo dice el credo de los apóstoles. También lo dice el credo de Constantinopla. El título de Madre de Dios era utilizado desde las primeras oraciones cristianas. En el concilio de Éfeso se canonizó el título Teotokos, que es el que estaban pues contradiciendo tanto Arrio como Nestorio, que significa Madre de Dios. A partir de ese momento la divina maternidad constituyó un título único de señorío y gloria para la Madre de Dios encarnado. La Teotokos es considerada representada e invocada con la reina y señora por ser madre del rey del rey de reyes y señor de señores. Más tarde también fue proclamada y profundizada por otros concilios universales, como el concilio de Calcedonia en el año 451 y el segundo de Constantinopla en el año 553. Óigase bien, esto no viene a que un pastor protestante lo venga a cambiar en el siglo XXI. No, cuando ellos nacen en el año 1517 con Lutero y quieren cambiar toda la ortodoxia de la iglesia. Eso no es correcto, porque este título ha sido definido desde los primeros concilios de la iglesia. Si no, pues tuviéramos un título que quizás dijera Cristotokos, pero es Teotokos, la Madre de Dios. En el siglo XIV se introduce en el Ave María la segunda parte, donde dice Santa María, Madre de Dios. En el siglo XVIII se extiende su rezo oficial a toda la iglesia universal, o sea, a toda la iglesia católica. El Papa Pío XI, o el Papa Pío XI, como usted quiera decir, reafirmó el dogma en la encíclica Lux Veritatis en 1931. La Madre de Dios en el Vaticano II. Este concilio replantea en todo el alcance de su riqueza teológica en el más importante de sus documentos, Constitución Dogmática sobre la Iglesia, que es la Lumen Gentium. Esta es una constitución dogmática. Es un documento oficial de la Iglesia que nace en el Concilio Vaticano II. En este documento se ve la maternidad divina de María en dos aspectos. Los vamos a ver cuáles son. La maternidad divina divina en el misterio de Cristo, y también la maternidad divina en el misterio de la Iglesia. Así lo ve el Concilio Vaticano II, más que todo pues en lo que es la Lumen Gentium, ¿verdad? Y ciertamente desde los primeros tiempos más antiguos, la Santa Virgen es venerada con el título de Madre de Dios, a cuyo amparo los fieles suplicantes se acogen en todos sus peligros y necesidades, y las diversas formas de piedad hacia la Madre de Dios que la Iglesia ha venido aprobando dentro de los límites de la sana doctrina, hacen que, al ser honrada la madre, el Hijo, por razón del cual son todas las cosas, sean mejor conocido, amado, glorificado, y que a la vez sean mejor cumplidos sus mandamientos. Así nos dice la Lumen Gentium en lo que es el numeral 66. En el credo del pueblo de Dios de Pablo VI, en el año 1968, creemos que la bienaventurada Virgen fue la madre del Verbo encarnado de Dios. Y esto de María, que permaneció, dice, en el credo del pueblo de Dios de Pablo VI, en el año 1968, creemos que la bienaventurada María, que permaneció siempre virgen, fue la madre del Verbo encarnado, Dios y Salvador nuestro. En el año 1984, el Papa San Juan Pablo II, hoy es santo, en el mundo entero, dijo que María, a través de toda la oración de consagración, repite: recurrimos a tu protección, Santa Madre de Dios, por ser pues
Madre de Dios trasciende en dignidad todas las criaturas, hombres y ángeles, ya que la dignidad de la criatura está en su cercanía con Dios, y María es la más cercana a la Santísima Trinidad. Hay una relación muy íntima entre María y la Santísima Trinidad, tanto con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Entonces, María podríamos decir que es madre pues del Hijo, o sea, madre de Jesucristo, que es hija del Padre y que es la esposa del Espíritu Santo. Esto así se entiende. Y el conocimiento de la verdadera doctrina católica sobre María será siempre la llave exacta o perfecta de la comprensión del misterio de Cristo y de toda la iglesia. Recordemos que María estaba presente también en la venida del Espíritu Santo, como nos dice Hechos 1:14. Y esto es algo muy importante que todo católico debe saber, que la iglesia, que pues agarra fuerzas el día de Pentecostés, está pues reunida, o sea, los apóstoles están reunidos en el aposento alto con María, la Madre de Dios. Esa iglesia que estaba en el día de Pentecostés, según Hechos 1:14, estaba en compañía de María la Virgen. Esa misma iglesia que nace en Pentecostés 2000 años después sigue en compañía de María, la Madre de Jesucristo, la Madre de Dios. Así que la Madre de Dios es mía porque Cristo es mío. Así decía San Juan de la Cruz, un gran santo de la iglesia. Entonces esto es importante saber y entender que María es Madre de Dios en el tiempo, no en la eternidad. Pero hay muchos que con pues su cerebro tan pequeño, su cerebro tan cerrado, pues no pueden entender esto, porque esto es algo pues de discernir. O sea, como dice el apóstol Pablo, y se los voy a leer para ir terminando con esto. Nuevamente, Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice: pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer. Esto es lo que nos está hablando pues San Pablo, que es al llegar la plenitud de los tiempos, Dios mandó a su Hijo nacido de una mujer. Entonces, cuando llega la plenitud de los tiempos, Dios decide hacerse hombre como nosotros, como dice Juan capítulo 1, versículo 14. Entonces, Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Allí María pasa a ser madre de Dios porque es en el tiempo y no en la eternidad. Pues es difícil que los hermanos pues entiendan esto, y es muy difícil de comprender. Se necesita pues una capacidad lectora, se necesita discernimiento de parte del Espíritu Santo. Pero algo que también debemos de entender es que los ataques directos de estas herejías en contra de María Santísima es una profecía establecida y decretada por Dios desde el Génesis capítulo 3 versículo 15. Esta enemistad que Dios establece entre Satanás y la Santísima Virgen María, dice: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. O sea, pues entre el linaje de estas pues tanto del diablo, que está representado por una serpiente en Génesis 3:15, y la mujer. Entonces hay una pues enemistad enorme en Génesis 3:15 que ya está establecida y decretada por el mismo Dios. Entonces es una pelea entre los hijos de la serpiente y también los hijos de María. ¿Y quiénes somos los hijos de María? Pues los que cumplimos los mandamientos de Dios. Eso nos dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces ya está establecido eso en lo que es pues el Génesis capítulo 15. Es una gran profecía, por eso la iglesia le llama el protoevangelio. Entonces los ataques hacia la Virgen María, ese odio a la Santísima Virgen María, el decir que ella es un vaso desechable, que Dios solo la utilizó y que luego la desechó, todos esos ataques a la Santísima Virgen María, pues es una profecía que está ya establecido en el Génesis. Y la batalla que se da en el Génesis, el comienzo de la Biblia, entre la serpiente y la mujer, se traslada pues hasta el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, y lo vemos en el capítulo 12 del Apocalipsis, una batalla enorme entre el dragón rojo y también la mujer. Entonces allá es una serpiente al inicio, pero al final es un dragón. Esa es la pelea, la lucha del diablo. Quiero leerles algo que nos dice San Pablo en la carta a los Romanos,
capítulo 1, versículo 3, si no estoy mal. Déjenme buscarlo, dice 3, acerca de tu Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Romanos 3, déjenme ver si es 3:1. Romanos capítulo 1, versículo 3 creo que es. Déjenme lo busco. Romanos capítulo 1 y versículo 3 dice: acerca de su Hijo Jesucristo, Señor nuestro, nacido del linaje de David según la carne. Bueno, ¿qué nos está diciendo el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 1, versículo 3? Dice que Jesucristo, acerca de su Hijo Jesucristo, Señor nuestro, nacido del linaje de David según la carne. Imagínense que el trono de Jesucristo, el trono que Jesucristo hereda de David, que es pues el Padre, se comprueba únicamente pues genéticamente con la madre, que es pues la que aporta el 100% de los genes. O sea, genéticamente, según la carne, dice el apóstol, únicamente se puede establecer esa línea y esa descendencia del rey David pues a través de la Virgen María. Es así como él adquiere la herencia del trono de David. Entonces dice, repito, con esto termino. Romanos capítulo 1 versículo 3 dice: acerca de su Hijo Jesucristo, Señor nuestro, nacido del linaje de David según la carne. O sea pues, la herencia del trono de David, Jesucristo lo adquiere por su madre, que es María, quien aporta el 100% del material genético. O sea pues, la sangre de Cristo en la cruz es la sangre de María. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol San Pablo. Entonces, aquí termino con esto. María es madre de Dios en el tiempo y no en la eternidad. Y María es madre de Dios porque por simple lógica lo entendemos. Si Jesucristo es Dios y María es madre de Dios, si Jesucristo es Dios y María es madre de Jesucristo, entonces María es madre de Dios. Porque decir que María no es madre de Jesucristo es negar la divinidad de Cristo y es negar que Jesucristo pues sea Dios. Entonces es simple lógica elemental. Si Jesucristo es Dios y María es madre de Jesucristo, pues lógicamente María es madre de Dios. Ese es el Theotokos, el título divino que se dio pues en el concilio de Éfeso en el año 431. Y con esto se bota toda la herejía, tanto de Arrio como de Nestorio, a la basura, o sea, se destruye. Y aún así pues hay muchos que hoy en día pues siguen diciendo que cómo es eso, que entonces si María engendró a Dios Padre, y aquella confusión y aquellos ataques. No, eso es volver a vivir las herejías de Nestorio y también de Arrio, que pues se oponían al título de María, Madre de Dios. La Biblia es correcta. También Mateo capítulo 1 versículo 23 nos dice, lo vamos a leer, hermanos, y con esto voy a terminar en esta enseñanza que tuvimos hoy. San Mateo capítulo 1 y versículo 23 nos dice lo siguiente. Lo estoy leyendo de lo que es la Biblia de Navarra. Mateo 1, 23. Mateo capítulo 1 versículo 23 dice: mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Cómo significa? Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces Jesucristo es el Emmanuel, Dios con nosotros. Jesucristo es Dios. Así lo dice pues la Biblia. Y Juan capítulo 1 versículo 1 dice que Jesucristo es el verbo divino y María es madre del verbo divino, que es Dios. María es madre de Dios. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Compartan este video en sus respectivos perfiles. Compártanlo también en las redes. Y también suscríbanse a mi canal de YouTube, Apologista Católico Elmer Arana. Y juntos defendamos la fe de la iglesia, que es la verdadera fe de nuestro Señor Jesucristo. A la iglesia se le fueron dadas dos cosas: la revelación y la verdad. Y el depósito de la fe únicamente lo tiene nuestra Santa Madre Iglesia Católica.
No se le fue dado a ninguna de las 70,000 sectas protestantes que existen hoy en día en el mundo. Únicamente a la iglesia de Cristo, que es la iglesia católica. Por eso San Pablo vuelve a decirle en Timoteo capítulo 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15, que la iglesia es columna y fundamento de toda verdad. Dice, escribe a Timoteo, si tardo en volver, sabes cómo debes de comportarse en la casa del Dios vivo, que es la iglesia. Óigase bien, que es la iglesia, columna y fundamento de toda verdad. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos en el nombre poderoso de Jesús.